Hay una pequeña glándula del tamaño de una mariposa que vive en tu garganta y lleva años intentando decirte algo, pero nadie le enseñó a hablar con palabras, solo habla con el tiempo, con la velocidad, con el freno, con ese agotamiento que no tiene nombre aunque lo busques en todos los análisis de sangre. Hay personas que sienten que el mundo va demasiado rápido para ellas, que quieren hacer, quieren avanzar, quieren llegar, pero algo adentro les dice detente. Hay personas que sienten que el tiempo se les escapa de las manos, que corren y corren pero nunca es suficiente, que la urgencia vive en ellas como un estado permanente, como un motor que no sabe apagarse. Y luego están los análisis, y los médicos, y las palabras técnicas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos, TSH, T3, T4, y nadie les pregunta lo más importante. ¿Qué conflicto de tiempo estás viviendo? ¿Qué urgencia aprendiste a cargar antes incluso de saber hablar? ¿En qué momento del árbol alguien sintió que debía ir más rápido para sobrevivir o que debía frenar para no ser vista? Hoy, caminante, vamos a abrir esa puerta, la puerta de la glándula que más sabe de ti, la que regula tu metabolismo, tu energía, tu temperatura, tu estado de ánimo, y que cuando se desregula, está enviando un mensaje que merece ser escuchado. Bienvenidos al episodio 65 de la Escuela del Todo Podcast. Soy Leo Azarac, terapeuta transpersonal y acompañante en el camino de retorno a tu propia autoridad. Ya encendimos la velita, el incienso y el micrófono para dar una nueva vuelta a la espiral hacia el centro del ser. Y antes de continuar, lo digo siempre y lo digo con amor, lo que vas a escuchar hoy no reemplaza ningún diagnóstico médico, ningún tratamiento, ningún seguimiento profesional de la salud. Esto es una invitación a mirar más profundo, a hacer las preguntas que los análisis no hacen, porque el cuerpo habla y la tiroides tiene mucho que decir. La glándula que mide el tiempo. La neurociencia y la fisiología tienen mucho que decir sobre la tiroides. La describen como un metrónomo que marca el paso de lo que somos, el director de la orquesta. Porque si somos frecuencia, vibración, energía, movimiento, entonces la tiroides marca el ritmo de la música biológica, ¿no? La tiroides es el reloj interno que define el ritmo de nuestros procesos, la digestión, el pensamiento, la temperatura corporal, la regeneración celular, el humor, la libido, la capacidad de sentir alegría. Todo tiene un tiempo, y la tiroides es quien lleva el compás. Dos hormonas principales, T3 y T4. La T3 es activa, la que entra a cada célula y dice acelera o descansa. Cuando hay demasiada, el sistema se dispara. Cuando hay poca, el sistema se frena. Vale la pena preguntarse, ¿por qué decide frenar? ¿Por qué decide acelerar? Desde la descodificación biológica entendemos que cada órgano tiene un sentido, una función de supervivencia, y la tiroides tiene la suya clara, gestionar la urgencia del tiempo. Cuando el cuerpo o el inconsciente percibe que hay una amenaza que requiere velocidad, la tiroides produce más hormona para acelerar el metabolismo. El pez tiene que ser más rápido que el pájaro que le roba el alimento. El niño tiene que crecer más rápido para alcanzar a la hermana mayor que se fue. La mujer frente al hombre tiene que rendir más, entregar más, llegar antes, no quedarse atrás. Y cuando el cuerpo percibe que la velocidad es peligrosa, que moverse es exponerse, que avanzar atrae el castigo o la pérdida,
La tiroides hace algo igualmente inteligente. Frena, se hace lenta para que puedas pasar desapercibida, para que el tiempo se expanda, se aletargue y no tengas que competir, para que el cuerpo se haga el muerto, como lo hacen las zarigüeyas, algunas arañas o grillos. Estos animales entran en la tanatosis, inamovilidad total de su cuerpo, cuando el depredador está demasiado cerca. Aunque parece solo una metáfora, esto es fisiología, biología ancestral, inteligencia del cuerpo funcionando exactamente como fue diseñada. Nuestro cuerpo está instalado con ese diseño. Volviendo a la tiroides y a su necesidad de aumentar o de retrasar, el problema aparece cuando una solución queda grabada y se repite como un programa. Cuando lo que fue una respuesta de supervivencia en un momento puntual de la familia se convierte en el motor por defecto del clan o de una generación, en el tempo heredado con el que tú vives hoy. El resentir de la urgencia, hipertiroidismo. Hay un resentir, una sensación grabada en el cuerpo, o como yo digo, el grito de la célula, que los investigadores en descodificación biológica asocian al hipertiroidismo, y es muy preciso. Deprisa, deprisa, no soy suficientemente rápida y no llego antes, lo pierdo, si no me apuro, no sobrevivo. ¿Lo reconoces? Puede ser que lo reconozcas en ti, puede ser que lo reconozcas en tu madre, en la historia de alguien del árbol que siempre estaba corriendo, que nunca tenía tiempo, que vivía en un estado de emergencia permanente aunque no hubiera ningún incendio visible. El cuerpo con hipertiroidismo está en un estado de alerta máxima, el corazón más rápido, el pensamiento más acelerado, la pérdida de peso aunque se coma bien, el insomnio aunque se esté agotada, la ansiedad que no tiene explicación racional, todo el organismo gritando más rápido, ya, ya, ya. Enrique Bourón, estudioso de la biodescodificación, habla del conflicto de urgencia como el motor del hipertiroidismo y lo describe en dos lados. El lóbulo derecho de la tiroides se activa cuando el resentir es «no puedo atrapar el pedazo lo suficientemente rápido». Y con pedazo se refiere a lo literal, como la comida, y también a lo simbólico, como el trabajo, la oportunidad, el reconocimiento, el amor, cuando alguna de estas cosas que persigues se escapa. Y el cuerpo intenta compensar siendo más veloz. El lóbulo izquierdo se activa cuando el resentir es el opuesto. No puedo librarme de esto lo suficientemente rápido. Una situación que aplasta, una relación que ahoga, una responsabilidad que no se pidió. Y el cuerpo también intenta ser más rápido para escapar. En ambos casos hay una mujer o un hombre que siente que el tiempo está en su contra, que no hay espacio, que hay que llegar antes de que algo se cierre. Y muchas veces ese resentir no nació con la persona, sino que llegó mucho antes, en el cuerpo de una madre que crió sola, en la historia de una abuela que emigró con 3 hijos y una maleta, en la memoria de alguien que tuvo que actuar rápido para que la familia sobreviviera. Y hoy ese tiempo vive en tu sistema nervioso, en tu glándula, en tu pulso. El resentir del freno, hipotiroidismo. Ahora viene el otro lado, el hipotiroidismo. Y aquí el resentir cambia completamente. Ya no es deprisa, ahora es para, detente, que nadie me vea moverme. Si me quedo quieta, a lo mejor no me ven. Si freno, el tiempo se expande y tengo espacio para existir. El hipotiroidismo, desde la perspectiva de la descodificación biológica, aparece cuando hay un conflicto de resignación ante una urgencia que se da por perdida. El cuerpo aprendió que correr no tiene sentido, que esforzarse no lleva a ningún lado. Y esto es más sutil. Aprendió que avanzar es peligroso, que brillar atrae consecuencias, que ir demasiado rápido hacia la vida propia
puede significar traicionar a alguien del árbol que se quedó quieto. ¿Cuántas mujeres conoces que lo tienen todo para avanzar y algo las frena? Que empiezan los proyectos y se detienen, que ven la oportunidad y esperan, que sienten el sueño pero no pueden moverse hacia él. Y mientras tanto el cuerpo, frío, lento, cansado, con ese peso que nos explica solo con la báscula, con esa niebla mental que hace que todo cueste el doble, con una fatiga que el café no resuelve. El experto en trauma, el doctor Gabor Maté, dice que no se puede separar la biología de la biografía. El trauma emocional tiene impacto fisiológico real. El trauma no se hereda solo en los genes, sino en la forma en que las personas se relacionan, dice. Por eso, también se transmite mediante patrones de crianza, silencios familiares y dinámicas emocionales. Todo trauma no resuelto en una generación puede cambiar la expresión genética en la siguiente. El cuerpo de la hija puede cargar el sistema nervioso de la madre. La aceleración en el ritmo de la vida o el freno pueden ser heredados. ¿Se trata de una condena? No necesariamente. Es una información valiosa. Es un mensaje que todavía espera ser leído. Y aquí entra algo que en mi práctica como acompañante en camino he visto repetirse con una precisión que asombra. El hipotiroidismo aparece con frecuencia en mujeres que tienen silenciada la voz. Mujeres que no se permitieron hablar, que aprendieron muy pronto que lo que tenían que decir no era bienvenido, que guardaron sus verdades como si fueran peligrosas. La tiroide vive en la garganta, el centro energético de la voz, y aunque no estén relacionados científicamente, allí está el chakra de la comunicación, el número 5, Vishuddha. Es el centro del poder de la autoexpresión y de la verdad, de la autoridad que nace de nombrarte. Cuando esa voz se cierra, la glándula que habita ahí también recibe ese mensaje. Los nódulos y el escudo invisible. Hay una tercera manifestación que merece su propio espacio: los nódulos tiroideos, que hoy afectan a 1 de cada 3 mujeres adultas, según la literatura médica, y que desde la descodificación biológica tienen un resentir muy específico. Siento que debería actuar rápido, pero tengo las manos atadas. Quiero moverme y no puedo. Veo lo que hay que hacer y algo me lo impide. La impotencia de quien sabe la respuesta, pero no tiene permiso para darla. Y en los nódulos también aparece otra lectura que algunos investigadores del campo han señalado: el nódulo como escudo, una estructura que el cuerpo construye en el cuello para protegerse de un ataque frontal. El jefe que grita, la autoridad que humilla, la figura de poder ante la que no es posible responder. Y el cuerpo, fiel a su lógica de supervivencia, construye una protección donde siente el golpe. Piensa en esto un momento. ¿Conoces a alguien, o quizá eres tú, que haya desarrollado problemas de tiroides en una etapa de conflicto con una figura de autoridad, con un jefe, un padre, una institución, en una situación donde lo que sentías que tenías que hacer era imposible de hacer? El cuerpo recuerda todo y construye su respuesta donde más lo necesita. La mujer 4x4, el árbol y la voz silenciada. Ahora quiero hablarte de algo que he visto en la práctica clínica con una frecuencia que ya no me sorprende, pero que sigue pareciéndome muy interesante. La conexión entre la herida de voz silenciada en el árbol familiar y los problemas de tiroides, sobre todo en mujeres, porque este órgano se afecta más que todo en el género femenino. Esto es particular en mujeres con patrón de 4x4. La mujer 4x4, como ya hemos explorado en este podcast, es una mujer que aprendió a funcionar sola, a resolver, a no necesitar, a no pedir, a no quejarse, a guardar lo que siente porque mostrar vulnerabilidad es peligroso o inútil.
Y esa mujer muchas veces tiene también una voz que se ha ido apagando, quizá no de golpe, poco a poco. Primero dejó de expresar lo que sentía, luego dejó de saber lo que quería y finalmente dejó de recordar quién era, qué tenía que decir. Pero antes de ella hubo otra mujer, o varias, que también callaron. Quizá por mandato cultural, las mujeres no hablan de esas cosas. Quizá por supervivencia, si dices lo que piensas, pierdes el amor, lo pierdes todo. Quizá por lealtad invisible. En este árbol, callarse es pertenecer. Bert Hellinger dijo que el silencio no borra, solo desplaza, lo posterga. Otro miembro, a menudo generaciones después, terminará expresando lo que fue silenciado. Y esa cadena de silencios acumulados vive en tu garganta, en la pequeña glándula que intenta regular el tiempo, que frena cuando el movimiento es peligroso, que acelera cuando no hay espacio para respirar. Pero no tiene que quedarse allí para siempre, porque Hellinger también dijo, el reconocimiento y la aceptación de la realidad tal como es constituyen el primer paso hacia la liberación. Cuando empiezo un acompañamiento en camino con una mujer que tiene problemas de tiroides, no empezamos directamente desde allí. Luego de verificar los diagnósticos médicos y que la persona haya ido correctamente a un profesional, procedo a explicarle las bases de la biodescodificación para que entienda esto. Luego vemos desde qué momento comenzó a vivir los síntomas o fue diagnosticada. Y por supuesto, en algún momento termino siempre preguntando cómo era el ritmo de vida en su casa cuando estaba pequeña. Muchas recuerdan esas mañanas apuradas para salir al colegio, con un estrés incomprensible por atrapar quién sabe qué. «Apúrate, tú si eres lenta, muchacha». Y otras veces, la respuesta de la glándula tiene una historia más antigua que el cuerpo aún lleva. ¿Qué fue lo que no pudo decir la madre? ¿Qué fue lo que guardó la abuela? ¿Quién en este árbol tuvo que frenar para sobrevivir? ¿Quién corrió tan rápido generaciones atrás que nunca se permitió parar? Historia de alquimia. Valentina y el tiempo que alguien le robó. Quiero contarte la historia de Valentina. Valentina llegó a Camino con 41 años. Hipotiroidismo de Hashimoto, confirmado hace 4 años, y una frase que me dijo en la primera llamada y que no he olvidado. Leo, sé que debería estar haciendo más cosas con mi vida, pero es como si un peso invisible me detuviera cada vez que quiero empezar. Periodista de formación, con una voz entrenada, clara, poderosa cuando se la escuchaba, pero que hacía años había dejado de escribir, había dejado de publicar, había dejado de decir en voz alta lo que pensaba. Perdí el hilo, decía. Y mientras lo decía se tocaba el cuello, sin darse cuenta. Hashimoto es una patología autoinmune, por lo que además de explorar los asuntos de la tiroides, también tenía que ver cómo vivía su identidad, qué aspectos de sí misma necesitaba atacar porque su ritmo de vida había sido peligroso. En su caso, se trataba de su identidad de periodista, que tuvo que dejar ir, la compañía que hiciera un duelo simbólico. En otra sesión nos enfocamos en otra parte del alma. Cuando empezamos a explorar el árbol, apareció ella, la abuela materna. Una mujer que había emigrado en los años 50 con su marido a un país donde no conocía a nadie, donde no hablaba el idioma, donde no podía trabajar porque eso no se hacía. Una mujer brillante, dicen en la familia, que quedó en silencio durante décadas, que aprendió a ocupar el menor espacio posible, a no ser vista, a no hacer ruido, a no pedir. Ella siempre decía, si te quedas quieta, no te pasa nada. Valentina creció escuchando esa frase, no literalmente, sino en la forma en que su madre se movía por la casa, en cómo reaccionaba cuando alguien alzaba la voz, en el modo en que se disculpaba por existir. Y Valentina aprendió, el movimiento llama la atención puede ser peligrosa, la solución, frenarse.
y su tiroides, fiel al mandato del árbol, frenó, y su sistema inmunológico la atacaba para garantizar la vida, la supervivencia. Durante el proceso de camino hicimos varias actividades y procesos muy poderosos. Pudo cerrar el ciclo de su identidad profesional, pudo honrar a su abuela también. A ella le dijo en una sesión: entiendo lo que tuviste que guardar. Entiendo por qué el silencio era la única forma de pertenecer. Te reconozco, te agradezco que hayas sobrevivido y te pido que me liberes de cargar eso, porque yo vivo en otro tiempo. Mi voz puede salir sin poner a nadie en peligro. Me libero en tu honor. Valentina leyó la carta en voz alta, sola, en su casa, con una vela encendida, y lloró como hacía años no lloraba. Meses más tarde me contó: empecé a escribir otra vez. Publiqué un artículo, y en la revisión médica mis niveles mejoraron más de lo que esperaban. El médico dice que no sabe por qué. Yo sí sé. Gracias, abuela de Valentina, donde quiera que estés, por sobrevivir, por pasar lo que tenías a tu descendencia y por permitir que ella hoy pueda hacer lo que tú no pudiste, disfrutando la vida en tu honor. El acto posible. Si este episodio ha movido algo en ti, si has reconocido en tu cuerpo la aceleración que no para o el freno que aparece justo cuando quieres avanzar, te propongo un acto posible. Simple, pero no pequeño. Esta semana, siéntate en silencio. Pon una mano en tu garganta, con suavidad. Busca conectarte con tu ritmo natural. Siéntelo y pregúntate: ¿qué verdad lleva tiempo esperando salir? ¿Cómo se siente la intensidad rítmica en ti? ¿Necesitas acelerar o frenar? ¿Es fácil entrar en tu ritmo natural y verdadero? Y luego, si tienes información sobre tu árbol familiar, pregúntate en lo profundo de tu alma: ¿qué ritmo es realmente tuyo? ¿Y cuál lo heredaste de alguien que no tuvo elección? ¿Hubo alguien antes de ti que tuvo que frenar? ¿Alguien que corrió sin poder parar? ¿Alguien a quien robaron el tiempo o que se dio el suyo para que otros vivieran? Esa exploración ya es una sanación, ya es un movimiento, ya es devolver la información al lugar donde pertenece, a la historia del árbol, y liberar tu cuerpo de cargar lo que no es tuyo. Respira ese ritmo real. Déjalo bajar por tu garganta, hasta donde vive la glándula que regula el tiempo, hasta donde vive la voz que espera ser devuelta a ti. Gracias por recorrer este tramo del camino conmigo. Si este episodio ha resonado en ti, te invito a suscribirte al podcast para seguir explorando cada semana y a unirte a la newsletter Nótica, donde cada semana comparto reflexiones, recursos y herramientas para integrar la soberanía de tu ser en tu buzón de correo. Si sientes que hay algo en tu historia, en tu cuerpo, en tu árbol que quiere moverse, te invito a pedir una llamada de claridad gratuita para Conocer Camino, mi programa de acompañamiento 1 a 1, el espacio donde exploramos juntos lo que el cuerpo lleva tiempo intentando decirte. Y si quieres seguir profundizando en la inteligencia del árbol genealógico, del inconsciente y del cuerpo, el libro Te Amo Dinero está disponible en Amazon. Seguimos recorriendo el camino de retorno a tu propia autoridad. Infinitas bendiciones.